Hola, ¿qué tal? A continuación vamos a ver el método de la falsa posición aplicado a un ejercicio. Pero antes de eso, lo que me gustaría comenzar precisamente con esta explicación es algo que ya mencionamos previamente en la clase anterior. ¿Y en qué es básicamente? Bueno, nosotros como podemos observar, tenemos una curva que está aquí pintada en azul. ¿De acuerdo? Esta curva, si ustedes pueden observar, cruza por el eje de las X. Y básicamente podemos tener, como en el caso del método de disección, un límite inferior y un límite superior. Mejor dicho, un límite inferior y un límite superior. Y recordando precisamente el método que nosotros estábamos viendo, que es el método de bisección, ¿qué es lo que hacíamos? Bueno, el objetivo de todo esto, como ustedes saben, es encontrar la raíz, donde cruza con el eje X, donde la función f de X es igual a cero. ¿De acuerdo? Entonces, al observar que la función evaluada en el límite inferior por la función evaluada en el límite superior es menor a cero, ¿qué nos garantiza? Que la función evaluada ya sea en el límite inferior o la función evaluada en el límite superior, existe un cambio de signo. Si no hubiese un cambio de signo, sería esto positivo. Entonces, no aseguraríamos que existe una raíz dentro de estos dos límites. Al asegurar esta condición, está ocurriendo esto. ¿De acuerdo? Y con el método de bisección, básicamente vamos recortando el dominio. Volvemos a recortar el dominio. Y así sucesivamente. De tal forma que vamos a ir que encerrando a la raíz. Pero al final de cuentas, en ese método, ¿qué es lo único que hacemos? Bueno, esa aproximación de la raíz va a estar en función de un límite inferior más un límite superior sobre 2, dependiendo de esta situación, de esta regla que nosotros tenemos. En este caso, que ahora vamos a trabajar, que viene siendo el método de la falsa posición, en teoría, ¿qué busca? En teoría busca ser un poco más preciso, o en teoría busca ser un método mejor para encontrar las raíces, ¿de acuerdo? Entonces, considerando el mismo objetivo, que es encontrar la función entre dos límites, los cuales aseguran que hay un cambio de signo, pues se va a seguir respetando esta condición. Si esta condición se respeta, ¿qué significa? Que entre el límite inferior y el límite superior va a existir una raíz. Sin embargo, ¿cuál es la ventaja que nos ofrece este método? Bueno, este método, a diferencia del método de bisección, es que lo que quiere es que consideremos la magnitud de las funciones evaluadas en el límite inferior y la magnitud de las funciones evaluadas en el límite superior. Si nosotros anteriormente solamente considerábamos estos límites, pues íbamos encontrando la raíz. Sin embargo, no solo esto ahora vamos a tener, sino ahora tenemos que considerar las funciones evaluadas en esos límites, lo que nos permite tener más información de dónde se puede aproximar esa raíz, lo que permite que el método tenga una mejor aproximación o una mejor forma de trabajar que el método de bisección. Ahora, a pesar de ello, no siempre se cumple que sea una mejor opción. De acuerdo, va a haber casos en los cuales no aplica esta situación, sin embargo, tiende a tener esa mejoría en la mayoría de los casos, debido a que considera las magnitudes de las funciones evaluadas en estos puntos. Y para ello, bueno, lo que hacemos es evaluamos a la función el límite superior, la función en el límite inferior y generamos una línea, un cruce, ¿de acuerdo? Vamos a unir la función evaluada en el límite superior con la función evaluada en el límite inferior. Y observen que al unir va a existir un punto que va a cruzar entre el límite superior y el límite inferior. Y que va a estar muy próximo ¿a quién? A la raíz que se busca. Entonces, esa viene siendo la aproximación que yo estoy buscando. Y para determinar esa aproximación, ya haciendo uso de los triángulos semejantes, y ya no voy a meter tanto en cómo se llega a la fórmula, sino de manera directa, la fórmula ya no va a ser el límite superior más el límite inferior sobre 2, sino para encontrar este punto que tenemos aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, la aproximación de esa raíz es igual al límite superior menos la función evaluada en el límite superior por la función, por mejor dicho, por el límite inferior, menos el límite superior, ¿sobre quién? F de XL menos F de XU.
Recuerden que a L le estoy considerando como límite inferior y a U como el límite superior. No se confundan que esto es una L, ¿de acuerdo? Entonces lo aclaro para evitar ahí confusiones. Y este símbolo que tenemos aquí, ese subíndice, es R, la aproximación de la raíz. Entonces resulta que aplicando triángulos semejantes podemos llegar a esta expresión y encontrar esta raíz en este punto considerando estas funciones. ¿Y a qué va a suceder ahora? Bueno, va a suceder que voy a evaluar a la función evaluada en XR. ¿Y qué cree que va a pasar? Bueno, que va a ser negativo. Entonces, se asegura que hay un cambio entre quién? Entre este punto y este otro de aquí. Por lo tanto, el límite inferior, ¿a qué va a ser igual? A la aproximación que acabamos de encontrar. Y una vez que tenemos esto, volvemos aquí a evaluar, porque ahora este va a ser nuestro nuevo límite inferior, y vuelvo a unir. Y voy a tener una nueva aproximación de la raíz. ¿Y cómo voy a encontrar esa nueva aproximación de la raíz? Aplicando esta fórmula. Y se vuelve un proceso iterativo en la cual es irnos acercando hacia el valor de esta raíz. ¿De acuerdo? Entonces, es muy parecido al método de disección, pero este tiene la ventaja de que aquí se consideran las funciones, mejor dicho, las magnitudes de las funciones evaluadas tanto en el límite superior como en el límite inferior. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente en eso consiste. Por lo tanto, vamos a hacer un ejercicio para que quede claro, para que quede clara esta situación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a resolver el siguiente ejemplo, que dice, determinar si existe una raíz real positiva en el dominio de 1 a 1.6 en de la siguiente ecuación. 4x al cuadrado menos 5x. Entonces, ya como es tradicional, bueno, voy a usar aquí mi gráfica, esta que grafica de manera las funciones, ¿de acuerdo? Para graficar la función voy a colocar 4x al cuadrado menos 5x. Y bien, ¿qué podemos observar? Que tal y como nos dice en el ejemplo, hay una raíz, bueno, hay dos raíces, claramente. Sin embargo, ¿cuáles nos piden buscar? Una que se encuentra entre 1 y 1.6. Esta raíz nos solicitan buscar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a resolver este ejercicio. Vamos a recordar, todos estos métodos cerrados solamente nos sirven para encontrar una sola raíz. ¿De acuerdo? Entonces no vayan a confundirse. Este método es incapaz de encontrar al mismo momento estas dos raíces. Si quieren encontrar esas raíces, vamos a tener que evaluar primero entre el límite de menos 0.5 a 0.5 y posteriormente en el límite de 1 a 1.05 o 1.06 como nos dice en el ejemplo. Entonces tenemos que hacer en casos separados para encontrar esta raíz y después esta otra. Pero el ejemplo es claro, entonces solamente vamos a encontrar la raíz que se encuentra aquí, ¿de acuerdo? Entre 1 y 1.6 mediante este límite. Aclaro, les pude haber colocado entre el límite entre 1 y 2, pero esto haría que tardáramos más en los cálculos, ¿de acuerdo? Entonces, como este ejemplo y todo esto que estamos haciendo, la intención es que quede claro la teoría, creo que con pocas iteraciones va a ser más que suficiente para que esto quede claro y que no haya ninguna confusión con respecto a lo que estamos haciendo. Bien, entonces vamos a hacer esta situación. Vamos a hacer este ejercicio. Determinar si existe una raíz real positiva en el dominio 1 a 1.6 de la siguiente ecuación. Entonces tenemos nuestra ecuación, que es 4x al cuadrado menos 5x, y esto igualado a 0, entre 1 y 1.6. Quiero aclarar también que el algoritmo para resolver este ejercicio se maneja de la misma forma como en el método de disección. Es este mismo. Lo único que va a cambiar es la aproximación de la raíz. Sin embargo, aplica el mismo paso 1, el paso 2, pero con la ecuación modificada, y posteriormente la realización de los siguientes 3 pasos. De acuerdo. Entonces, vamos a resolver este ejercicio.
Y vamos a aplicar el mismo concepto que en el anterior del método de bisección. Vamos a trabajar y encontrar la raíz con dos cifras decimales exactas. Vuelvo a reiterar. Cuando me refiero a dos cifras decimales exactas, no me refiero a que solo vamos a trabajar con dos decimales, sino más bien a que vamos a buscar la raíz hasta que estas dos cifras decimales no cambien. ¿De acuerdo? Entonces ustedes pueden trabajar con 5, 6, 7, 8 decimales, las que ustedes quieran, pero solamente me voy a enfocar en que las primeras dos no cambien. Por lo tanto, en el ejercicio anterior solamente trabajamos con 3 décimas porque solamente me interesaba ver ese cambio entre las últimas dos decimales. ¿De acuerdo? Entonces, tengan claro esa situación. Para este tipo de problemas siempre se genera, siempre se está buscando una, una convergencia. Sin embargo, lo vamos a ver, incluso como lo vimos en el ejemplo de bisección, que cuando multiplicamos la función evaluada en el límite inferior y la función evaluada en el límite superior, esto debe de ser igual a cero. Y si estoy trabajando con dos cifras decimales significativas, si me sale un error, ya sea negativo o positivo, en el cual aparezca .000, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos asegurando? Que ya básicamente estamos trabajando o estamos llegando a este punto del cero, que fue lo mismo que ocurrió en uno de los ejemplos. De hecho, al final, si ustedes recordarán, por aquí debe de aparecer, observen, aplicamos la función evaluada en el límite inferior por la función evaluada en la aproximación de la raíz. Y observen que nos dio esto, menos 0.000016. Y si estamos trabajando con dos decimales exactas, pues básicamente desde aquí ya estamos diciendo que toda esta función evaluada es cero. Entonces, esta es donde termina mi código. ¿De acuerdo? Entonces, lo pueden ver de esta manera o lo pueden ver así de sencillo como se los mencioné, que conforme vamos haciendo las aproximaciones, estos dos valores ya no iban cambiando. ¿De acuerdo? Aquí está y aquí está. Entonces no se vayan a confundir, es una simple formalidad que se le da, pero pues es muy sencillo. ¿De acuerdo? Entonces para ello vamos a resolver este ejercicio bajo ese mismo concepto que les acabo de mencionar. De acuerdo. Entonces, antes de comenzar, para la resolución de este ejercicio, ¿qué se requiere hacer? Observamos. Límite inferior, límite superior. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo al algoritmo que tenemos que trabajar para obtener la raíz, ¿qué nos dice el paso 1? El paso 1 nos dice que tenemos que evaluar a la función en el límite inferior y multiplicar a la función en el límite superior. Y si esto es menor a 0, ¿qué significa? Que existe al menos una raíz entre el límite superior y el límite inferior. ¿De acuerdo? Entonces vamos a resolverlo. Para esto vamos a evaluar a las funciones. La función evaluada en 1 de 4x al cuadrado menos 5x igual a 4 por 1 al cuadrado menos 5 por 1. ¿Y esto qué nos va a dar? Menos 1. Y vamos a evaluar a la función en el límite superior, que es 1.6. Entonces 4 por 1.6 al cuadrado menos 5 por 1.6. Entonces 1.6 al cuadrado por 4 menos 5 por 1.6. Y nos da un valor de 2.24. Si multiplicamos a la función en el límite inferior por la función en el límite superior, siempre nos va a dar negativo porque este es positivo y este es negativo. Por lo tanto, ¿qué estamos asegurando? Estamos asegurando que existe al menos una raíz entre el límite inferior y el límite superior. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está el paso número 1. Ahora vamos con el paso 2. ¿Qué nos dice el paso 2? Una aproximación a la raíz se determina mediante ¿quién? X subíndice R igual a, y aquí ya viene la fórmula que acabamos de determinar, XU menos la función evaluada en el límite superior que multiplica la función en el límite inferior, mejor dicho, que multiplica el límite inferior menos el límite superior,
entre, ahora sí, la función que está evaluada en el límite inferior menos la función que está evaluada en el límite superior. Pero antes de eso, una vez que se garantice esa situación, ahora sí confirmamos. X, f de x, este es el límite inferior, que es igual a 1, el límite superior, que es igual a 1.6, y la función evaluada en el límite inferior es menos 1 y 2.24. Ahí está, nuestros límites que acabamos de determinar. Bien, entonces ahora proseguimos con el paso 2, que ya tenemos aquí previamente avanzado, y esto que es igual al límite superior. ¿Quién es el límite superior? 1.6 menos la función evaluada en el límite superior, que es 2.24, que multiplica al límite inferior, que es 1, menos el límite superior, que es 1.6. Y todo esto entre la función evaluada en el límite inferior y la función evaluada en el límite superior, que es 1 menos la función evaluada en el límite superior, que es 1. Ya me equivoqué. La función evaluada en el límite inferior, menos 1, y la función evaluada en el límite superior, menos 2.24. Y la aproximación a esta raíz en el punto 2 es 1.6 menos 2.24, que multiplica 1 menos 1.6. Esto dividido entre menos 1 menos 2.24. Y la raíz que estamos tomando en cuenta, ¿de acuerdo? Considerando 3 cifras decimales, redondeando a 3 cifras decimales, con la explicación que les di al inicio de, resulta que la raíz que aproximamos es de 1.185. Y esta es la primera aproximación. ¿Qué prosigue? Bueno, ahora vamos con el paso 3, donde vamos a evaluar a la función en el límite inferior por la función evaluada en la aproximación que acabamos de encontrar. Y para esto evaluamos la función en 1.185, que representa a 4 veces 1.185 al cuadrado menos 1, menos 5 por 1.185. Y esto que va a ser igual, 4 por 1.185 al cuadrado menos 5 por 1.185. Y esto nos va a dar un valor con 3 cifras decimales. La función va a estar igual a menos 0.308. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos apreciar de aquí? Que si yo considero el límite inferior y la función evaluada en el límite inferior, pues observen que es negativa. Y por esta negativa, esto va a ser mayor a 0. Y al ser mayor a 0, de acuerdo al punto 3, ¿qué nos dice? Bueno, lo que nos dice es que el límite, en este caso, considerando que es positiva, es que el límite inferior, ¿a qué va a ser igual? El límite inferior va a ser igual a la aproximación de la raíz, al límite de la aproximación de la raíz, tomando en cuenta el paso número 3, debido a que no hay un cambio de signo. ¿Por qué esto va a garantizar a que haya un cambio de signo entre el nuevo límite inferior? ¿Por qué lo digo? Bueno, si hacemos esta consideración, ¿cómo quedaría nuestra nueva tabla? X, f de x. Observen, límite inferior, de acuerdo a lo que dijimos aquí, ahora nuestro nuevo límite inferior, ¿quién viene siendo? 1.185. Y la función evaluada en ese límite es menos 0.308. Y el límite superior, ¿a qué es igual?
a 1.6 y la función evaluada en ese límite superior es 2.24. Observen que hay un cambio de signo entre el límite inferior y el límite superior. Si evaluamos en este caso nuestra gráfica, observamos que va a haber un cambio de signo entre esos dos puntos. Si hay un cambio de punto, de signo, entre las funciones evaluadas entre el límite inferior y el límite superior, ¿qué significa? Que existe una raíz entre estos dos límites, ¿de acuerdo? Entonces, está bien, esa es la razón, ¿de acuerdo? Y seguimos. Estamos en el paso 3 y observen que esto no se cumple de que esto sea igual a 0, ¿de acuerdo? Y tampoco se cumple que esta raíz de la aproximación sea muy parecida a lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a cambiar y vamos a obtener una nueva aproximación. En este caso, regresamos al paso 2. Entonces, regresando al paso 2, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Bueno, regresando al paso 2, vamos a encontrar una nueva aproximación de la raíz XR mediante la misma fórmula que hemos estado mencionando. ¿Que cuál es? Es el límite superior menos la función evaluada en el límite superior que multiplica al límite inferior menos el límite superior y todo esto dividido entre la función evaluada en el límite inferior menos la función evaluada en el límite superior. Esto es igual con los nuevos límites a 1.6 menos 2.24 que va a multiplicar al límite inferior menos el límite superior, que es 1.185 menos 1.6. Y todo esto dividido entre la función del límite inferior, que es 1, ya me iba a equivocar otra vez, que viene siendo menos 0.308 menos 2.24. Entonces, si nosotros evaluamos esto, 1.6 menos 2.24 que multiplica a 1.185 menos 1.6 menos 0.308 menos 2.24, resulta que nuestro nuevo límite que acabamos de encontrar, ¿a qué es igual? Es igual a 1.235. Y esa es la nueva aproximación de mi raíz. Entonces, hay que ir al paso número 3, ¿de acuerdo? Y verificar si es negativa, positiva, o es igual a 0 el producto de las funciones evaluadas en el límite inferior y el límite superior. Pero para eso primero necesito evaluar la función evaluada en la aproximación de la raíz, 1.235. Que esto a que va a ser igual a 4 veces 1.235, esto al cuadrado, menos 5 veces 1.235, lo que viene siendo igual a 4 por 1.235 al cuadrado, menos 5 veces por 1.235. Entonces vamos a encontrar que la función evaluada en este punto, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos 0.074. ¿Qué es lo que vuelve a ocurrir? Observen que si multiplicamos esa condición de la función evaluada en el límite inferior por la función evaluada en nuestra nueva aproximación, observen, este es negativo con este negativo, nuevamente va a ser mayor a 0. ¿Qué significa esto? Que si es mayor a 0, lo que está ocurriendo es que no hay un cambio de signo. Y para ello tengo que desplazar a que el nuevo límite inferior, ¿a qué va a ser igual? A la aproximación que acabamos de encontrar para que haya un cambio de signo. Por lo tanto, nuestra nueva tablita, ¿a qué viene siendo igual? X, f de x, donde x en el límite inferior, ahora va a ser ¿quién? Ahora va a ser 1.235. Y la función evaluada en 1.235 es igual a menos 0.074. Y en el límite superior, que es 1.6, va a ser igual a 2.24 la función evaluada en este punto. Observen que hay un cambio de signo a la hora de evaluar entre esos dos puntos sus respectivas funciones, lo que significa que ahí está la raíz metida.
¿De acuerdo? Entonces observen qué pasó entre esta aproximación que habíamos tenido, 1.235 y 1.185. Son diferentes, ¿de acuerdo? No hay un parecido entre los primeros dos decimales, por lo tanto, hay que seguir trabajando. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo y vamos a regresar nuevamente al paso 2. Y para este paso 2, nuevamente, ¿qué es lo que nos pide? Encontrar una nueva aproximación de la raíz. Entonces, regresando al paso 2, vamos a aproximar nuevamente, vamos a tener una nueva aproximación a la raíz, donde esa aproximación de la raíz es igual al límite superior menos la función evaluada en el límite superior que multiplica al límite inferior menos el límite superior. Y esto dividido entre la función evaluada en el límite inferior menos la función evaluada en el límite superior. Bien, entonces esa aproximación de la raíz, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a el límite superior, que es 1.6 menos esa función evaluada, 2.24, que multiplica al límite inferior. ¿Quién es el límite inferior? 1.235 menos 1.6. Y esto dividido entre las funciones evaluadas en estos respectivos límites, que es menos 0.074 menos 2.24. Y vamos a hacerlo. 1.6 menos 2.24, que multiplica la diferencia de 1.235 menos 1.6 entre menos 0.074 menos 2.24. Y esto nos va a dar un valor, en este caso, de la raíz de 1.247. ¿De acuerdo? Entonces, llegamos a una nueva aproximación de 1.247. Entonces, ¿ahora qué sigue? Evaluar a la función en 1.247. ¿Y esto cómo lo vamos a determinar? Bueno, tomando en cuenta la ecuación que estamos trabajando, que es 4 veces 1.247 al cuadrado menos 5 por 1.247. Entonces 1.247 al cuadrado por 4 menos 5 por 1.247. Y la función evaluada en este punto que acabamos de aproximar, ¿a qué es igual? Es igual a menos 0.015. Y vamos a determinar si esta aproximación se va a quedar como el límite inferior o el límite superior. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, la función evaluada en el límite inferior por la función evaluada en la aproximación de la raíz. Vean, negativo, negativo. No hay cambio de signo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto va a ser positivo nuevamente y una vez más el límite inferior, ¿a qué va a ser igual? A la aproximación que acabamos de obtener. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está hasta este punto. Ya lo tenemos. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que quiero que observen entre esta aproximación que acabamos de obtener? Que aquí ya se repite ¿quién? La primera décima, pero sigue cambiando esta 3 y en esta en 4. Entonces vamos a volver a hacerlo. ¿De acuerdo? Regresamos al paso 2. Y para este punto vamos a obtener una nueva aproximación de la raíz. Bueno, antes de eso vamos a colocar aquí nuestros nuevos límites. Aclaro, esto no lo tienen que hacer. Yo lo hago para no equivocarme. ¿De acuerdo? Sin embargo, pues no es necesario que lo estén haciendo todo el tiempo. 1.235. Ah, no. 1.247. Y la función evaluada en ese punto es menos 0.015.
15 y 1.6, 2.24. Y observen el cambio de signo, por lo tanto, son esos límites. Y con base en esto, ahora sí, nuestra nueva aproximación, haciendo uso de nuestra fórmula de recurrencia, es XU menos la función evaluada en XU que multiplica X subíndice L menos X subíndice U por la función evaluada en X subíndice L menos la función evaluada en X subíndice U. Límite superior, 1.6, menos la función evaluada en el límite superior, 2.24, que multiplica X subíndice L, que es 1.247, menos 1.6. Y esto dividido entre las funciones evaluadas, que es menos 0.015, menos 2.24. Entonces, 1.6 menos 2.24, que multiplica a 1.247 menos 1.6 menos 0.015 menos 2.24. Y no sé por qué me marca error en la calculadora. Ahí vi por qué. Ahí está. Resulta que la nueva aproximación, ¿a qué es igual? Es igual a 1.249. Entonces observen que ya no cambió estas dos decimales. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay que seguir con esta metodología nada más para estar seguros. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya no hay un cambio. Entonces aquí nosotros ya podríamos parar. Pero como la verdad soy una persona que necesita hacerlo una ocasión más nada más para asegurar, soy bastante desconfiado. ¿De acuerdo? Entonces voy a intentarlo nuevamente y para eso voy a evaluar la función en este límite que acabamos de encontrar. 1.249 que multiplica a ¿quién? Ah, no. Perdón. Voy a evaluar en la función, que es 4 veces 1.249 al cuadrado menos 5 veces 1.249. Entonces 4 veces por 1.249 al cuadrado menos 5 veces por 1.249. Y esto nos da, en este caso, la función evaluada de menos 0.00. Se redondea a 3 decimales, entonces sería 5. Ahí está. Y si nosotros hacemos precisamente esta situación de la función evaluada en el límite superior, más bien en el límite inferior, por la función evaluada en la aproximación de la raíz, ¿esto a qué va a ser igual? Bueno, esto en primera instancia vemos que es negativo. Por negativo, pues esto va a ser mayor a 0. Sin embargo, ahora me voy a enfocar en su magnitud, solamente para corroborar lo que les había mencionado. Entonces, la función evaluada en el límite inferior es 0.015. ¿Por quién? Por la función evaluada en la aproximación, que es 0.005. Entonces, esto nos da un valor de 0.0000. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Nos da este valor. Y recuerden, estamos trabajando con dos decimales. Por lo tanto, aquí deberíamos haber terminado. Y observen, pues sí, aquí ya no existe cambio alguno entre estos dos decimales. Por lo tanto, aquí podríamos asegurar que la raíz buscada aproximada es 1.24. Pero otra forma de estar también bien seguros es aplicando la multiplicación y estamos trabajando con dos decimales nada más. Bueno, aquí lo truncamos y al final de cuenta esta aproximación es igual a 0. Tal y como nos solicita este algoritmo. Y analizando la imagen, pues más o menos está aquí. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, como lo pueden ver, en esa parte de
de la y gráfica, pues sí, la raíz sería 1.25, sin embargo, pues también influye las decimales con las que estuvimos trabajando y se quedó en 1.24. Si quieren una mejor aproximación, bueno, lo pueden hacer para más decimales, para que haya una mejor aproximación aquí en 1.25. ¿De acuerdo? Pero al final de cuentas, como les mencioné, la idea de este ejercicio era, pues básicamente trabajar con este método. Entonces, si tienen un poco de dudas, yo les recomiendo que vuelvan a hacer este ejercicio, ¿de acuerdo? Considerando más decimales, y pues obviamente ya lo pueden trabajar. O si no quieren trabajar tanto con respecto a ello y ya entendieron la parte de la teoría, bueno, tienen su código, un código que han estado trabajando ustedes por su cuenta, motivados con lo que les mencioné de lo de Fortran, ¿de acuerdo? Obviamente relacionado a cada uno de los software que a ustedes les agrade, ¿de acuerdo? Lo pueden ir trabajando y ahí pues no hay límite, o sea, ahí realmente ustedes ponen el límite de las decimales, ¿de acuerdo? Entonces, háganlo, utilicen incluso el código de Fortran que les envíe, que tengan, mejor dicho, que tienen en video, ¿de acuerdo? Por ahí, ahí yo tengo el código, se los puedo mandar, pero sin embargo ustedes lo pueden ahí copiar del video, esperando que les haya agradado, y si no, bueno, pues ahí lo dejan en el olvido, pero comprendiendo precisamente toda la teoría que se conlleva ahí. Y les mencionaba con lo de Fortran porque básicamente es la misma metodología. Lo único que tienen que cambiar en ese código es la forma de encontrar a la raíz y básicamente ya tendrían un nuevo código, pero no asociado a método de bisección, sino a falsa posición. ¿De acuerdo? Entonces, para terminar con estos dos temas, de acuerdo de los métodos cerrados, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en este momento? De hecho, espero que estén viendo el video acorde a la hora, que es ahorita la clase, ¿de acuerdo? Y pues así que nada para probar si lo están haciendo. Entonces, por medio del método de la falsa posición, y el método de bisección, encontrar una solución de la siguiente ecuación. Coseno de x menos 2x más 1 igualado a 0. ¿De acuerdo? Entonces, háganlo entre el límite de 0 y 1. Por favor, trabajen este ejercicio, esta ecuación trascendente del coseno de x menos 2x más 1 por medio del método de la falsa posición y el método de bisección. ¿De acuerdo? Entonces, encontrar una raíz entre esos dos límites, entre 0 y 1, asociado a estos dos métodos. ¿De acuerdo? Entonces, háganlo. Tienen que entregarlo antes de que termine la clase, recordando que la clase termina a las 3 de la tarde, entonces antes de las 3 de la tarde van a subir esta actividad. Las instrucciones son un solo archivo PDF, el nombre del archivo, del nombre de este archivo PDF tiene que tener sus nombres, empezando con sus apellidos. ¿De acuerdo? Un ejemplo, en el caso mío, Ramos Gómez Edgar.pdf. ¿De acuerdo? No vayan a escribir mi nombre, ¿de acuerdo? Escriben el suyo, ¿ok? En un solo archivo PDF. Y esta actividad la van a subir a la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces van a subir y esta viene siendo la actividad 2. Recordando que la actividad 1, pues básicamente es su examen diagnóstico. Entonces, pues ya hace falta que hagamos una actividad. Vamos a aprovechar el día de hoy que hoy hay examen, ¿de acuerdo? Entonces suban su actividad y antes de que termine la clase ya tendrán ustedes en la plataforma también el examen que me tienen que entregar la próxima semana. Perdón, ¿cuál la próxima semana? El próximo jueves. No, ya me estoy emocionando mucho, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ustedes entreguen esta actividad, va a estar disponible su examen que van a entregar este jueves antes de la hora de clase, antes de las
13 horas. Obviamente esto aplica para su examen. Y para esta actividad, pues la tienen que entregar el día de hoy antes de las 15 horas. Toda esta información y todo esto lo van a tener ahí en la plataforma. Y independientemente de, voy a estar ahí conectado en la plataforma de tabla virtual o por correo por cualquier duda que lleguen a tener. ¿De acuerdo? Entonces, ya solo para culminar esto de este ejemplo que acabamos de resolver mediante el método de la falsa posición, quiero comentarles, lo dije en su momento dado. ¿De acuerdo? Entonces, hacer uso de las magnitudes de cuánto equivale la función evaluada en el límite inferior y las magnitudes de lo que equivale evaluada la función en el límite superior, en teoría, uno pensaría que este método siempre va a ser mejor que el de bisección. Sin embargo, no siempre es así. ¿De acuerdo? Hay excepciones, como en todo. ¿De acuerdo? Y esa excepción, si es su interés saber a qué me refiero, hagan este ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, háganlo y ahí van a entender precisamente que no en todos los casos funciona este método, que maneja, a veces trabaja de manera deficiente. ¿De acuerdo? Entonces, háganlo. Si lo van a hacer a mano, nada más hagan las primeras 5 o 6 iteraciones entre estos límites y van a entender a lo que me refiero. Yo lo voy a hacer en Fortran y les voy a subir un video. Te cuento, es por esa parte, no se preocupen, pero pues, si les interesa de una vez ya hacerlo, pues yo sí lo recomiendo que lo hagan y obviamente todas las dudas y comentarios, ya saben, en el horario de asesorías. Gracias por la atención y que tengan excelente día. Recuerden la actividad que les acabo de dejar. ¿De acuerdo? Tienen hasta las 3 de la tarde para subirlo el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces espero hayan visto el video, todas las dudas que tengan, pues aquí voy a estar conectado. ¿De acuerdo? Y una vez que entreguen esta actividad, van a tener disponible su examen que me van a entregar la próxima clase, que es el próximo jueves, antes de las 13 horas. Todas esas especificaciones van a estar ahí en la plataforma de Toda la Virtual. Y bueno, como les mencioné ahorita, cualquier duda, voy a estar aquí conectado en la plataforma. Gracias.